Entonces les voy a contar de dónde viene la palabra para contarles a qué se refiere. En primer lugar, quiero destacar que deriva de parenting, que refiere a la parentalidad, es decir, como esas pautas de crianza, ese relacionamiento que tenemos mamás, papás, cuidadores y tutores con nuestras hijas e hijos. Y esta palabra se une con algo que se llama share, que refiere a compartir. Entonces, el sharing como tal refiere a lo que es la excesiva publicación de información personal, contenidos, datos de niñas, niños y adolescentes por parte de sus padres, madres y cuidadores. Aquí quiero hacer un énfasis bien particular y es sobre la palabra excesiva publicación. Es decir, si yo publiqué alguna vez un contenido particular de mi hija o de mi hijo, no necesariamente estoy cayendo en una práctica de sharing. Aquí, esta práctica en particular, digamos que aparece cuando ya empezamos a generar muchísima información. ¿Y por qué esto podría ser peligroso? Como por qué tenemos que hablar de este tema. Cuando compartimos información, estamos dando cuenta del crecimiento, del desarrollo, de situaciones que nos parecen súper divertidas de nuestras hijas y nuestros hijos, pero que podrían volverse vergonzosas, incluso riesgosas en algún momento de su vida. Esta práctica, digamos que está muy relacionada con que inician edades muy tempranas, porque es justamente cuando son más bebés, cuando son más chiquitos, donde más ternura nos causa, donde cualquier cosa que hagan nos parece graciosísima y queremos compartirla con todo el mundo, desde ese genuino querer a nuestros hijos, desde ese genuino querer que todo el mundo sepa que tenemos el bebé más lindo, más tierno, que hacen unas babitas hermosas con la boca, pero bueno, ¿qué va a pasar ahí con esa información? Las redes sociales se han convertido como en ese álbum de fotos familiar moderno, porque antiguamente todos creo que tenemos en casa un álbum de fotos, nos pegaban las fotos de el primer día de clase, la foto del primer baño, la primera cortada de pelo, bueno, en fin, cada uno tendrá como sus historias personalizadas en estos espacios, pero las redes sociales se han convertido en eso. Y ahora con el confinamiento resultante por la pandemia por COVID-19, pues más aún porque no podemos entrar en contacto directo, no siempre tenemos el tiempo para hacer las llamadas, pero probablemente el compartir información nos permite decirle al mundo que tenemos un hijo, cuántos años tiene, que tan orgullosos estamos de ellos. Esta modernización digamos que trae unos problemas y es que antiguamente el álbum familiar se compartía con el tío, la tía, esa familia que nos visitaba, de pronto no familia, pero conocidos muy allegados. Nadie, creo, cogió su álbum familiar y lo llevó a una editorial, a un periódico y lo publicó para toda la ciudad, para todo el pueblo. Nadie, absolutamente nadie hizo eso. Cuando hacemos publicaciones en redes sociales de forma abierta, sin discriminar, sin hacernos preguntas acerca de qué estamos compartiendo, estamos llevando ese álbum de fotos al periódico y compartiéndolo al que quiera comprarlo, al que quiera adquirir. Y ese es, digamos que, el detalle sobre el cual quiero andar y que vamos a andar como en este espacio, porque hay ciertos elementos que es importante tener en cuenta y que, por supuesto, revisemos antes de compartir. La virtualidad ha hecho que las redes sociales no siempre sean personas muy allegadas, personas que genuinamente tienen un interés en esas cosas satisfactorias de nuestra vida. De hecho, hablamos es de seguidores, de amigos, amigos como los denominan en Facebook, como entre muchas comillas. Y este cúmulo de conocidos y desconocidos está accediendo a esa información privada de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y aquí es donde aparecen los riesgos, los efectos negativos e incluso podemos estar hablando de un deterioro de la relación entre mamá, papá e hijo e hija, porque pues no siempre van a estar cómodos con cuál es esa información que se está compartiendo. Aquí quiero aclarar algo y es que esa información y ese contenido no necesariamente es inapropiado, pero pueden existir personas con malas intenciones que la tomen y ahí sí saquen de esa información algún provecho. Cuando hablamos de sharing, no necesariamente estamos hablando de un delito informático y eso es importante tenerlo en cuenta, sino más de una práctica que puede ser riesgosa para nuestras hijas y para nuestros hijos. Entonces, aquí es donde empiezo a contarles un poco más allá de cuáles son esos riesgos y esos peligros sobre el sharing. Lo primero que quiero contarles es una anécdota
y es que yo nunca he sido como muy buena para los deportes, nunca, nunca en mi vida. Y de pequeña, digamos, conociendo eso, en el colegio nos obligaban a ser parte de un equipo deportivo. Entonces, yo sabía que el equipo deportivo en el que menos participaban las personas era atletismo. Entonces, claramente me inscribí a atletismo porque sabía que no me iba a tocar participar. Como en efecto nadie participaba, resulta que de esas participaciones dentro del colegio escogían las mejores y los llevaban a los intercolegiados. Como en atletismo no se inscribía nadie, pues claramente la única persona que se inscribió pasó a los intercolegiados sin competir en absolutamente nada. Como les digo, nunca he sido muy buena con los deportes y podrán imaginarse cuáles fueron mis resultados en esos intercolegiados. Esto es una anécdota que yo les puedo contar en este momento, que me sigue causando vergüenza, que en su momento, a Dios gracias, no existía como ese nivel de grabando, mis papás no fueron como a registrar ese momento y se los estoy contando desde mi versión de los hechos. Pero imagínense que existiera la grabación de ese suceso. Imagínense que además hubiese sido publicada, se hubiese viralizado, tuviera hashtags como la última de la carrera. No puedo compartir la misma historia con la misma gracia. Parte de lo que empieza a pasar es también eso, cuando empezamos a compartir información sobre la crianza, empezamos a dar forma a la identidad digital mucho antes de que nuestras niñas y nuestros niños tengan siquiera el primer correo electrónico. Y esa configuración de la identidad pues va a afectar sobre algo particular que es el libre desarrollo de la personalidad, que de hecho es un derecho fundamental de todo ser humano. Todos tenemos derecho a elegir qué historia queremos contar, cómo la queremos contar, a quién se la queremos contar. En la medida en que yo como mamá, como papá, empiezo a compartir información indiscriminadamente porque me parece súper graciosa, me parece súper divertida o como les decía, muy genuinamente desde ese orgullo, también empiezo a configurar cuál va a ser esa identidad digital y ese libre desarrollo de la personalidad. Esta es información que nunca deja de circular en Internet. Y es por eso que es importante que nos hagamos la pregunta de si a mi hijo o a mi hija le gustaría que esa información estuviese siendo divulgada. De hecho, ahí les tengo un dato también, y es que el diario The Guardian dio en algún momento una información, y es que en la medida que los niños crecen, esa información que fue compartida por mamá y papá crea un ambiente altamente propicio para lo que es el acoso y ciberacoso, es decir, como esa intimidación escolar que llamábamos antes, pero en los entornos digitales, porque justamente hay mucha información disponible para que otros hagan uso de ella, se burlen de ella. Bueno, digamos que aquí hay una serie de situaciones adicionales, pero estamos dando información para que eso suceda. Bueno, ahí tenía unas citas como que hacían referencia un poco a esto, y aquí especialmente llamo la atención sobre una, y es como el bebé promedio de hoy en día adquiere una huella digital desde mucho antes de su primer diente. Entonces, imagínense, ni siquiera tienen esa conciencia de la existencia misma. Ahora, ¿cómo podemos hablar de esa conciencia de la existencia digital? Que incluso muchos adultos ni siquiera la tenemos. Entonces, súper importante que tengamos eso en cuenta. Un punto adicional es que mamás, papás, cuidadores y tutores somos los guardianes de la información de nuestras hijas y nuestros hijos. Si yo les dijera como voy a su casa y sin conocerlos les digo, por favor, regálame el acta de nacimiento, no sé, la huellita del pie del bebé, ¿ustedes me la entregarían? ¿Se la entregarían a cualquier persona? Probablemente no, probablemente cuidarían muchísimo esa información, y eso es algo importante que tengan en cuenta también dentro de los espacios digitales. Cuando yo como mamá o como papá empiezo a compartir excesivamente esa información, también estoy contribuyendo a la pérdida de la privacidad de mi hijo o de mi hija, y con eso incluso también un potencial deterioro de esa relación de mamá-papá con sus hijos, porque no siempre voy a estar cómodo como hijo o como hija aunque comparta cierto tipo de información. Es cierto que sin intención hay una alta difusión de esa información por parte de muchos padres, como por ejemplo, en qué colegio estudia, en qué grado está, qué actividades adicionales realiza, cuáles son los horarios, cuáles son los lugares que frecuenta, la situación económica familiar incluso. Y pues digamos que eso usualmente es información que tenemos muy dentro del contexto familiar, muy para la familia. Y aquí estamos también afectando a lo que es el derecho a la intimidad de nuestras niñas y nuestros niños.
Digamos que este es como el marco general sobre el cual tenemos que empezar a hacernos preguntas de, bueno, yo qué información quiero compartir, qué información le gustaría a mi hijo o a mi hija que comparta sobre él, pero además nos empieza a introducir también, bueno, esto no es solamente un tema de qué me parece o qué no me parece, sino que hay unos riesgos asociados. La información que yo comparto, como les decía, no necesariamente es ilícita, no se trata de un delito cibernético, sin embargo, sí puede ser utilizada para el acoso, para la estafa, para la extorsión, la suplantación de identidad, bien sea cuando están pequeños o durante ese periodo de crecimiento o a lo largo de la vida. Incluso, más peligroso aún, para la producción de material de explotación sexual. Ya les contaré como en detalle de qué se trata cada uno de estos. Pero les adelanto que McAfee sacó unas estadísticas en Estados Unidos en referencia a qué tanto compartían mamás y papás información de sus hijos. Y resulta que encontraron que el 58% compartían fotos de sus niñas y de sus niños sin solicitar un consentimiento, simplemente porque les gustaba, porque les parecían divinas, porque se sentían muy felices, genuinamente felices de ser papás de esos niños y esas niñas. Adicional, también les preguntaron si creían que esa información que estaban compartiendo podía generarles vergüenzas a sus hijos. Y ellos decían, en efecto, sí, el 40% de los papás. Entonces también es importante empezar como a reconocer, bueno, qué tanto estoy teniendo yo en cuenta esa opinión de mi hijo o de mi hija a la hora de compartir información. Y esto, pues digamos que adicional al marco amplio que les estoy compartiendo, pues va a traer unos riesgos muy puntuales que refieren, bueno, en primer lugar, como les decía, ante esta disponibilidad de información que no necesariamente es dañina, pueden haber personas que en efecto la utilicen como información para generar un daño. Esa disposición de información en referencia a los gustos, a los datos personales o a las trayectorias de vida. En pantalla ustedes están viendo un fragmento muy pequeño de una habitación que con ese fragmento pequeño yo ya puedo obtener algo de información. Por ejemplo, yo puedo intuir cuál es el color favorito de esa persona, intuyo también que es una persona menor de 18 años, probablemente muy pequeña, que además le gusta el fútbol, le gustan los juguetes, los libros, tiene un carrito y no tengo, digamos, solamente con ese fragmento de información. En efecto, me van a decir como, bueno, pero eso no es información peligrosa, no es información que pueda ser mal utilizada. En principio no, y probablemente con los ojos de mamá y papá, con lo que los estamos viendo, probablemente no. Sin embargo, este tipo de información sí está muy relacionada con el tema de los riesgos contractuales o de contrato, que básicamente lo que hacen es tomar información nuestra y empezar a ver qué jugo pueden sacar de ello. De hecho, estos son unos riesgos muy cercanos también a la adultez, y si ustedes empiezan a explorar, a todos nos ha pasado que tenemos una conversación, hicimos una búsqueda y de pronto todo nuestro navegador, todas nuestras páginas nos sugieren búsquedas similares. Esto también pasa con los menores de 18 años cuando yo como mamá, como papá, empiezo a compartir cuáles son esos gustos, incluso antes de que ellos tengan su primera cuenta de red social, su primera cuenta de correo electrónico. Y esto los expone a lo que se conoce como relaciones comerciales inapropiadas, porque no todos los niños, no todas las niñas en ese espacio de crecimiento van a tener la capacidad para discriminar, bueno, esto lo quiero realmente o me lo están como colocando ahí por debajo de la mesa, poco a poco. Hay presiones ocultas para el uso compulsivo de juegos electrónicos u otras plataformas porque ya esta huella digital empieza a conocer cuáles son esos gustos y empieza a sugerirte como cosas que sabe que te van a ser atractivas. Publicidad dirigida, costos ocultos, términos y condiciones que son injustas, porque muchas veces ni siquiera los adultos leemos los términos y condiciones de todas las plataformas que utilizamos, y con ello la pérdida de control sobre todos los datos personales. Y estos datos personales, pues digamos que si están muy ligados al entorno digital, no son ajenos a la vida física. Entonces, súper importante, esto ya empezamos a hablar aquí de cuáles podrían ser esos riesgos. Pero digamos que no son como los más eh, profundos. Hay unos que incluso podrían ser mucho más profundos, que es justamente lo que refiere a la producción de material de explotación sexual.
Aquí quiero rescatar también como lo que hablábamos un poquito en la introducción, y es ese confinamiento por la pandemia por COVID-19 ha hecho que privilegiemos en varios espacios el uso del Internet. Los chicos empezaron tomando sus clases a través de Internet, muchas personas empezamos a trabajar a través de Internet, las reuniones familiares, los cumpleaños, o sea, es un entorno que en efecto se privilegió y de hecho tuvo un auge bastante grande. Como país empezamos a hablar de ampliar esa cobertura porque en efecto se volvió una necesidad básica, pero pues digamos esto hace que también haya niñas, niños, adolescentes con mayor contacto de estos espacios. Por supuesto no son los únicos, cuando hablamos de potenciales agresores, es decir, personas que tienen esa intención de generar un daño, también empezaron a tener una conectividad mucho más amplia dentro de estos espacios y con esos niños disponibles, pues digamos que son dos realidades que se unen y que propician espacios para aumentar esa producción de material de explotación sexual. Sin embargo, les cuento aquí varios datos. Resulta que hay una línea de ayuda ya existente que sacó 3 grandes datos también en relación a lo que fue el confinamiento por la pandemia, y es que encontraron más usuarios navegando dentro de la dark web buscando explícitamente este tipo de material de explotación sexual, muchas ocasiones producidos por los mismos niños. De hecho, de ahí les cuento que de los datos de Te Protejo, casi el 40% refiere a material que es producido por niñas, niños y adolescentes, claramente bajo situaciones de coerción, de seducción, de engaño, pero producidos por ellos, es decir, dentro del contenido no se identifica un agresor. Y por supuesto, este tema de la pandemia hizo que esas búsquedas se dispararan incluso muchísimo más. Hay también una mayor exploración de los contenidos y indagación de oportunidades de qué manera yo puedo acceder a estos niños que están ahora tan disponibles para obtener este tipo de material. Sin embargo, esta no es la única realidad. Hay otra realidad y es que también en muchas ocasiones madres y padres empezamos a compartir información de nuestros hijos. En pantalla hay 2 citas que son puntualmente resultado de esa investigación que realizó el Centro de Conocimiento de este Centro de Internet Seguro en el primer trimestre de este año, y que habla un poco de 2 grandes situaciones que están muy cercanas al sharing. La primera de ellas es que estos agresores ya buscan un contenido que incluso es producido por los mismos padres, madres y cuidadores, y reconocen que deben no manifestarse abiertamente. ¿Esto por qué? Porque si hacen esa manifestación, probablemente esa mamá, ese papá se va a dar cuenta que la imagen de su hijo está siendo vista de forma inapropiada y por supuesto van a querer cancelar eso, no van a dejar comentarios, no dejan likes, no dejan absolutamente ningún rastro. Entonces, digamos que a lo que quiero llegar con esto es como ya hay unas estrategias configuradas, hay unos numerales que podemos seguir. Aquí es súper importante que tengamos en cuenta cuál es ese material que es potencialmente sexualizado, las fotos de hora del baño, esas fotos de playa, cuando son compartidas de forma abierta, que cualquier persona puede verlas. Bueno, hagámonos la pregunta si podrían ser utilizadas como este tipo de contenido. Esto es particularmente peligroso porque cuando hablamos de material de explotación sexual, cada uno de los contenidos son analizados uno a uno para su desmonte, y estos deben cumplir con unas características y unas condiciones específicas. Cuando son contenidos que fueron producidos por una mamá, por un papá, desde ese genuino querer mostrar la maravilla que tiene como hijo o como hija, es un contenido que no aplica dentro de esas características y por lo tanto es muy difícil que sea desmontado a pesar de ser utilizado como material de explotación sexual. Eso por un lado, pero además también el segundo fragmento que pueden ver en pantalla refiere a ese reconocimiento que son las mismas mamás, los mismos papás, quienes dan información acerca de sus hijas o de sus hijos, y por supuesto, digamos, es una población que ha desarrollado una atracción de tipo sexual hacia menores de 18 años, pero que además ve que esta práctica de sharing podría ser una potencial base de esa información, de contenidos de imágenes y videos que podrían ser traslapadas como a este tipo de material que les cuento, que este sí alcanza a ser ilegal,
pero por las condiciones en las que la generamos no pueden ser desmontados necesariamente. Hasta este momento hemos explorado como cuáles podrían ser esos grandes riesgos, esos efectos negativos de estas prácticas de sharing, que como les decía al inicio, cuando hablamos de sharing hablamos de una excesiva publicación y siempre voy a hacer mucho énfasis en esa excesiva publicación y publicación de información que suele ser privada, que suele ser personal, que suele ser vergonzosa e incluso peligrosa. Hemos explorado 4 grandes caminos, que es el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad, los datos personales y ojalá prevenir la producción de material de explotación sexual a partir de los contenidos que nosotros como mamá y como papá generamos. Esto es el problema, es la situación. Como les decía, el abordaje de las TICs no debe ser solamente desde la parte negativa, sino es importante que también aprovechemos estas herramientas. Pero por eso también les voy a contar un poquito, bueno, yo quiero seguir compartiendo información de mi hijo porque me sigo sintiendo orgullosa de él o de ella, de qué manera puedo hacerlo, qué preguntas me tengo que empezar a hacer para que en efecto pueda ser provechoso y pueda cumplir con mi intención, que es compartir información de algo sobre lo cual me siento orgulloso o orgullosa. Lo primero es abstenerse de publicar fotos y videos de niñas y niños desde tempranas edades. Esto, digamos que por 2 razones. Uno, porque empezamos a dar información para la creación de esta huella digital, empezamos desde cosas, como les decía, ni siquiera tienen conciencia de qué está pasando, de su existencia, mucho menos van a tener conciencia de una existencia en el mundo digital. Y es importante que ellos también tengan la oportunidad de, como les decía antes, contar su historia. Digamos que esta recomendación en particular quiero rescatarla es porque usualmente cuando los papás tienen hijos de diferentes edades, cuando empiezan con estas prácticas de sharing, está muy relacionado como con los niños más pequeños. Digamos, si yo tuviese un hijo de 17 años, yo ya no publico tantas cosas como las podría publicar de un bebé. Y el detalle es que cuando empiezo a publicar como información desde bebé, empiezo a hacerlo a lo largo de la vida. Creo que si hacemos esa exploración en nuestros entornos cercanos de qué personas conozco yo que tienen bebés, que tienen hijos pequeños, que probablemente no conozco a ese niño, nunca lo he visto, o a esa niña, pero probablemente ya sé cuál es la anécdota graciosa que le sucedió en el colegio, tiene alguna condición, alguna enfermedad, está pasando por un momento difícil, es bueno en matemáticas. Hay un montón de información que ya tenemos sin siquiera conocer a ese niño o a esa niña. Y el día en que nos lo encontremos vamos a decir, ay, súper gracioso lo que te pasó en el colegio, súper linda tu mascota. Y es una niña, un niño que va a quedar un poco perdido de por qué conoces esa información. Creo que todos o muchos tenemos anécdotas muy parecidas de cuando mamá o papá contaba esas historias, pero la contaba seguramente a personas muy cercanas y aún así nos sentíamos perdidos. Ahora imaginen a personas que probablemente ni siquiera son cercanas a nuestra mamá o nuestro papá, que podrían empezar a sentir. Entonces, primera recomendación, abstenerse de esas publicaciones cuando son muy pequeños. Ahora, si yo quiero igual continuar con mi publicación de información, recomendación, no publicar datos personales, información privada u otro contenido que aparentemente pueda ser súper divertido, pero que en algún momento de su vida puede llegar a ser vergonzoso o puede ser utilizado para dañarlo. Yo les contaba esta anécdota de, me quedé de última claramente en esta carrera de intercolegiados y de hecho les cuento ahí también que fue un recuerdo que reprimí en mi memoria hasta este año, creo que, no, hasta el año pasado, que me lo recordó alguien más que estuvo en ese momento. Si eso hubiese estado grabado, si hubiese sido divulgado, si se hubiese vuelto viral, como les decía, que hubiese habido un numeral incluso, probablemente yo hubiese sido tildada de esa manera por muchos años de mi vida y hubiese sido traumático. Entonces, digamos que es importante como que cuando vayamos a publicar esta información, pensemos en cuáles podrían ser esas implicaciones para nuestras niñas y para nuestros niños a lo largo de su vida. Y su vida no es solamente la vida escolar, la vida laboral. Lo que se publica en Internet no se elimina de Internet nunca. Esta recomendación, la tercera, habla de familiarizarse
con las edades recomendadas para el uso de redes sociales, así como políticas de uso y privacidad. Y esta es una tarea especialmente dirigida para mamás y para papás, porque, como les decía antes, ni siquiera los adultos nos sentamos a revisar cuáles son esas recomendaciones de las plataformas que yo utilizo. Yo utilizo Instagram. ¿Cuál es la edad recomendada para usar Instagram? ¿Los 13 años, los 14, los 17? Una pregunta que quiero que cada uno de ustedes se hagan y les cuento, son los 13 años en este momento. Pero adicional a eso, digamos que no es solamente la edad para que sus hijas o sus hijos empiecen a usarlo, sino para que ustedes también conozcan cuáles son esas políticas de privacidad que hacen con la información a dónde llega. También las mismas plataformas tienen configuraciones en las que yo puedo tener 10.000 seguidores en alguna red social, pero hay cierta información que puedo dirigirla a algunos de ellos en particular. Si yo quiero publicar información de mi hijo, pues la compartiré con aquellas personas que genuinamente están interesadas y les importa su desarrollo y no van a utilizar esta información para absolutamente nada. De las personas que tenemos redes sociales, de las personas que tenemos amigos en esas redes sociales, cuántos realmente están interesados, cuántos realmente son cercanos. Digamos que es una pregunta que se tienen que hacer y que, por supuesto, los invito a que lo hagan con cada una de las plataformas que utilizan, no solo redes sociales, así que esta principalmente es un reto y una invitación para todos los mamás y los papás que nos acompañan en el espacio. Una cuarta recomendación es que comparta esa información de crecimiento y desarrollo solo con aquellas personas que considere realmente les interesa y participan de la vida de sus hijos, como les venía diciendo, con esas que genuinamente compartiría ese álbum familiar físico que ustedes tenían en sus casas, ¿a quién se lo mostraría? Como les decía antes, no lo vamos a ir a publicar en un periódico, entonces, ¿por qué esta información si la publicamos tan abiertamente? Y finalmente, algo que parecería un poco intuitivo, pero es súper importante y como les decía, les contaban unas estadísticas antes, no siempre se tiene en cuenta, es la opinión y la percepción de nuestras hijas y nuestros hijos sobre el querer o no compartir ese tipo de información. Estas son como 5 grandes recomendaciones para que se hagan preguntas antes de compartir. Y si ya quieren compartir, exploren esas configuraciones de las plataformas y restrinjan la información a las personas con las que genuinamente quieren compartirlo y que saben que no van a mal utilizarla para generarles daños posteriores a sus hijas o a sus hijos. Finalmente, para no dejarlos como, bueno, ¿y cómo comparto esta información? Les traigo aquí un ejemplo de una chica que es mamá, que tiene Instagram y en Instagram tiene 68 millones de seguidores y comparte su maternidad protegiendo absolutamente la identidad de su bebé. Aquí creo que ninguno podrá identificar cuál es el sexo del bebé, qué edad tiene, cuándo nació. De hecho, es una mamá que ha cuidado mucho qué tipo de información comparte, justamente porque es muy consciente de eso. Y como les digo, es una persona que tiene 68 millones de seguidores. Entonces, si ella puede ser tan consciente con esa cantidad de personas que seguramente vivirán parte de esas redes sociales, creo que todos podemos hacerlo y todos podemos aprovechar. Esta es una forma, solo un ejemplo de cómo podemos hacerlo absolutamente público, sentirnos absolutamente orgullosos, pero cuidando mucho la información que tenemos a mano. Sé que el sharing como fenómeno suscita muchos pensamientos, no solamente en referencia a nuestras hijas y a nuestros hijos, sino ante estos conocidos que les contaba, como yo nunca he visto al niño en persona o a la niña en persona, pero conozco un montón de cosas acerca de él o de ella. Cuando hago mis fiestas infantiles para mis hijos y comparto esas fotos divinas que salen de esas fiestas, las instituciones educativas, cuando también comparten información acerca de niñas o niños, sé que tienen como en muchas ocasiones consentimientos para compartir cierto tipo de información, pero también el sharing en sí mismo es un fenómeno que nos hace un llamado a repensarnos esas otras prácticas donde compartimos información que no necesariamente es de nuestras hijas y nuestros hijos, sin esa autorización de las niñas y los niños. Como les digo, en muchas ocasiones contamos con autorizaciones de los papás, pero creo que es un fenómeno
que nos hace hacernos preguntas acerca de qué otros lugares, en qué otros espacios y en qué otro tipo de situaciones empezamos a tener prácticas que también pueden ser peligrosas, que también pueden ser inadecuadas o vergonzosas, y que no necesariamente, y es sobre información sobre la cual además no necesariamente somos los tutores legales, es decir, no son nuestras hijas y nuestros hijos. Por supuesto, esto es una semillita que les queda ahí, es unas preguntas que también quiero invitarlos a que se realicen, más allá, pues, como de ese entorno familiar primario.